¿Por qué todos debemos saber vender y qué tiene que ver esto con la economía? Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Anita. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Vender o morir. Ese es el título de nuestro podcast y de nuestro 15º episodio, en donde estaremos hablando sobre por qué tenemos que aprender a vender. Se nos enseñan muchas cosas en el colegio, como por ejemplo, aprendemos matemática, geografía, biología, pero no aprendemos educación financiera, que de eso hemos hablado en otros capítulos, y tampoco aprendemos sobre vender. La importancia de vender. Al final del día vamos a vender nuestra marca personal, vamos a vender servicios o vamos a vender bienes. Así que aprender técnicas de venta es completamente necesario, no solamente para emprender. Si queremos emprender, debemos saber vender. Bien sea que aprendamos a vender nuestro nombre, nuestra marca personal, bien sea que aprendamos a vender algún producto físico, algún producto digital o en una tienda de comercio electrónico, pero existe una importancia fundamental en que sepamos desenvolvernos. Primero, perder el miedo escénico forma parte de saber vender, saber hablar, saber de dicción, saber entonces pronunciar las palabras, poder gesticular y entonces no mostrar exceso de nerviosismo cuando estamos frente a un comprador, forma parte precisamente de vender o morir. Todos los seres humanos todos los días estamos vendiendo. Ahora a través de las redes sociales de algún modo se hace todo mucho más fácil, ¿no? Tomar una fotografía, por ejemplo, de una motocicleta, tomar una fotografía de una laptop, de una taza, de un celular y publicarla en nuestro estado de WhatsApp o en nuestras historias de Instagram hará que vender sea mucho más sencillo. Sin embargo, la técnica de venta también tiene mucho que ver con cerrar la venta, con concretar la venta, en convertirnos en cerradores y en entender que una cosa es lo que vendemos y otra cosa muy distinta es lo que compra la gente. Por eso, aprender técnicas de ventas no solamente nos permitirá emprender y tener un negocio, sino que también nos ahorrará una gran cantidad de tiempo en la cual nosotros a veces invertimos en, tal vez esforzarnos por tener un empleo, que al final tener un empleo también forma parte de vendernos nosotros como personas que sabemos hacer algo, como profesionales o no profesionales, y consiste precisamente en demostrarle al otro que le puedo resolver un problema, que puedo solucionar parte de los cuellos de botella que están dentro de esa empresa o dentro de esa organización. Así que aprender a vender será fundamental, no solamente para construir un futuro financiero que sea bueno, sino nos ahorrará en la vida muchísimas cosas. Sabernos expresar, saber manejar nuestras emociones, persuadir a esa persona que tenemos del otro lado será fundamental a la hora de vender. Vender además es un proceso completamente apasionante. Vender nos permite hacer networking, conocer nuevas personas. Vender nos permite entonces estar en la vanguardia todos los días de qué podemos hacer mejor para no solamente mejorar nuestro proceso de ventas, sino también entonces comprender cómo puedo salir al mercado con diferentes productos. Para diversificar, yo también tengo que saber vender. Para hacer las cosas mejor, yo también tengo que saber vender. Al final, entonces, como dice Carlos Rosales, personas compran personas, o como dice uno de mis autores favoritos, Jürgen Klarik, véndele a la mente y no a la gente. Entender estas técnicas sencillamente serán el punto de partida, la razón a través de las cuales las personas pueden concretar grandes cosas, ¿no? Se dice que, los paisas en Medellín son expertos vendiendo, se dice que los árabes venden cualquier cosa. Hay a quienes le damos a vender
X o Y producto y son capaces de venderlo de una forma completamente sencilla, ¿no? Y eso va muy de la mano precisamente con entender que el proceso de venta es un proceso de seducción, un proceso de persuasión y un proceso a través del cual yo logro convencer al otro de una relación que se conoce como ganar-ganar. Existen entonces, por ejemplo, la regla de los 3 sí, existen las neuronas espejo, que son precisamente técnicas psicológicas que ayudan a los vendedores a poder entonces persuadir ese nivel de venta. Hay cosas que son fáciles de vender, ¿no? Tal vez estamos en un restaurante y entonces tiene que ver mucho más con el servicio y la atención al cliente que con vender precisamente, porque vender una pizza, vender un helado, vender una hamburguesa en la cual marketing ya ha hecho un embudo para que el cliente llegue ahí, será mucho más fácil. Pero ¿qué tal cuando estamos vendiendo, por ejemplo, un vehículo de $25,000? O cuando estamos vendiendo un teléfono celular de $1,000. O cuando estamos vendiendo un resort de $8,000 o de $10,000, las técnicas de venta sin lugar a duda deben mejorar para entonces intentar persuadir a mi cliente, intentar llevarlo hacia mi terreno y entonces mostrarle una relación ganar-ganar en la que ambos estemos satisfechos. Tengo que aprender lógicamente de ofertas, descuentos, promociones, de mover mi tono de voz, de intentarlo persuadir, de hacer pausas en el momento que sea preciso, de hablar en un tono que sea indicado, porque la venta, claro está, tiene que ver 80% con el trato humano, 15% solo con el precio y 15% solo con la calidad del producto. Es decir, el 70% es de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros como vendedores logramos persuadir a nuestros clientes para mostrarle los beneficios, la utilidad, la rentabilidad que nuestro producto, nuestro bien o nuestro servicio puede hacer en esa persona. Claro está, si nuestro negocio, nuestra empresa, tiene un diferenciador marcado, yo debo esforzarme mucho menos. Si mi empresa o negocio tiene un servicio plus o un servicio VIP, yo debo esforzarme mucho menos. Si mi marca está excesivamente posicionada, pues ese vendedor la tiene más fácil, ¿no? Tal vez ese vendedor entonces o la empresa en general tendrá que esforzarse, por ejemplo, en el tema del servicio postventa, en el que en muchos países hemos olvidado completamente. Le vendemos al cliente y nos olvidamos de él y más nunca lo volvemos a contactar, ¿no? Aquellas empresas que tienen CRMs o que tienen software que le permiten entonces hacerle seguimiento a sus clientes, claramente logran un posicionamiento de ventas mucho mayor. Logran un posicionamiento de ventas y una gestión al cliente que cada vez se hace más eficiente y entonces el de boca en boca va mejorando para en el embudo de ventas traer cada vez más y más usuarios que conozcan mi producto y que entonces se interesen por él. Vender, pues precisamente es aquello que hacemos con pasión. Vender se hace como propósito de vida. Durante muchos años el nombre común era vendedor y ese nombre ha venido evolucionando tal vez a asesor comercial, asesor de ventas, ejecutivo de ventas, para intentar escalarlo a un nivel mucho mayor. Sin embargo, al final del día, al final del cuento, somos vendedores. Entonces, muchas veces estamos vendiéndonos nosotros mismos, porque cuando vamos a hacer una conquista o cuando vamos a tener novia, claramente nosotros vendemos lo mejor de ese producto que soy yo. Cuando estoy vendiendo un producto, tengo que conocerlo, tengo que saber sus cualidades, saber a qué sabe, saber de qué se trata este producto, saber cómo puedo persuadir cada día más clientes para que estos clientes se vean entonces en la necesidad, sin lugar a dudas, de comprar mi producto. ¿Y cuándo sé que mi producto es bueno? Cuando la recompra está presente cada vez más. Es decir, no importa si me compran la primera vez, eso será lo más fácil. Lo importante será cuando me compran una cuarta, una quinta o una sexta vez, porque entonces ya habré logrado la fidelización de mi cliente. Y eso es lo más importante en el proceso de venta.
En el proceso de venta también es preponderante resolver problemas. Así como los emprendedores, los comerciantes y los empresarios resuelven problemas todos los días, el vendedor está resolviendo, porque parte del proceso de venta tiene que ver con la palabra resolver, entender las necesidades del cliente. Durante muchos años se dijo que los buenos vendedores eran aquellos que hablaban mucho. Sin embargo, esa teoría ha cambiado rotundamente y hoy en día ha pasado a entenderse que un buen vendedor es aquel que escucha bastante. Por ello, escuchar es todo un arte. Cuando escuchamos lo que nuestro cliente necesita, no solo que nos esforzamos menos, sino que vamos, así como el dardo, directo a lo que nuestro cliente necesita, solucionando problemas, resolviendo, asesorándole, guiándole y llevándole hacia ese producto que luego, si le genera una satisfacción importante, entonces el cliente no solamente que nos va a recomendar, sino que ese cliente estará tan agradecido que en el de boca en boca empezará a contarle a todo el mundo que usted fue esa persona que le asesoró, fue esa persona que le ayudó a resolver. Entonces, vender es un proceso a través del cual escuchar es un arte y una virtud. Si no sabes vender, no puedes emprender. Un proceso de emprendimiento tiene que ver mucho con conquistar tal vez nuevos paladares, con dar a conocer mi producto, con dejar el miedo, la pena o eso que llamamos hacer el ridículo de un lado. Porque arriesgarnos a la venta, y nosotros tenemos que ser las primeras personas que confiamos en nuestros productos. Llámese que yo fabrico helados, que hago pizzas, que hago pulseras, bisutería, que presto un servicio como asesor contable, asesor tributario, asesor financiero, bien sea que presto un servicio de limpieza de casas, de plomero, pues dejar de lado precisamente la pena o el miedo al ridículo será lo más importante. También nuestra apariencia, porque como nos ven, nos tratan, será importante a la hora de que nosotros querramos cerrar una venta, querramos hacer un negocio, porque eso también dice mucho de nosotros. La puntualidad, la responsabilidad, la forma y la fidelización del cliente, en cuánto tiempo nos comprometemos a entregar un producto y cumplimos con nuestra propuesta de valor, por ejemplo, eso también habla muchísimo del vendedor. Hoy en día es difícil muchas veces separar nuestro teléfono, digamos, personal del teléfono corporativo. Pero eso hace también que nosotros podamos estar pendientes entonces de nuestros clientes en relación a cuando cumplen años, si el fin de semana pasado estuvo en la playa, si le gusta el Real Madrid, el Barcelona, ahora que viene el Mundial a partir de junio, entonces poder hablar de los resultados de cada uno de los partidos, o si por el contrario a esta persona le gusta, no sé, el vino tinto, por ejemplo, lo que hará que el proceso de venta sea mucho más sencillo, porque se va generando una empatía y una confianza en la cual yo llego, por ejemplo, al cliente y le digo, hey Carlos, hey Pedro, supe que el fin de semana pasado tu hijo estuvo de cumpleaños y traje este chocolate de obsequio. Imagínate lo que en ese proceso de venta se genera y la empatía que se logra a través de ese proceso de venta. Nosotros revisando los estados de nuestros clientes, no solo para chismosear, sino también para utilizarlo a favor en el argumento de ventas, nos puede entonces conllevar a generar una empatía mucho mayor. Y de allí que muchos vendedores terminen entonces de mejores amigos o de compadres con sus clientes, bautizándoles hijos, por ejemplo, porque tiene mucho que ver con que el proceso de venta es un proceso de aprendizaje, es un proceso de empatía, es un proceso de amistad y de hacerse amigo. Por eso les decía hace un momento que 80% o 70% de la venta tiene que ver precisamente con el trato humano y solamente 15% con el precio y 15% con la calidad. Porque vender es igual a seducir. Y como vender es igual a seducir, entonces nosotros cada vez estamos viendo, por ejemplo, la presencia de más mujeres dentro de este mercado laboral que tiene que ver con vender.
Es decir, más realtor, más mujeres en vendedoras inmobiliarias, más chicas que venden equipos celulares, tecnología, porque claramente para la mujer seducir y vender es mucho más sencillo que lo que puede ser para los hombres, aunque los hombres tengan más tiempo haciendo el ejercicio de venta. Entonces, ¿qué es vender? Pues vender precisamente tiene que ver con mostrar los atributos y las cualidades que nuestros productos tienen. Vender tiene que ver precisamente con esa herramienta en la cual nosotros mostramos satisfactoriamente la probabilidad y la posibilidad de que ese producto va a llenar las expectativas del otro. Vender tiene que ver con crear una estrategia a través de las cuales muchas veces el cliente nos solicite el proceso de venta. Por eso, vender sin vender es una cualidad que hoy las redes sociales nos permiten, ¿no? Ya en redes sociales utilizar el comercial o la publicidad antigua en la cual solo se creaba un jingle, por ejemplo, o solamente se contrataban unos modelos, ya ha quedado en un segundo plano, porque vender sin vender tiene que ser específicamente un proceso que cada vez es más natural. Imagínense que yo saliera en mis redes sociales, por ejemplo, diciendo: vendo asesoría financiera, por favor contráteme, yo voy a solucionar todos los problemas de su empresa, comuníquese al 0424 o sígame en @AldoPisoContrerasS. No, lo que uno tiene que hacer precisamente es resolver un problema, vender sin vender. Es decir, yo puedo decirle a quienes me ven a través de las redes sociales y de esa gran ventana que puede ser Instagram o en este caso como es YouTube, les pudiera decir: si usted no tiene un flujo de caja, usted tiene un problema porque no reconoce y no está midiendo la cantidad de dinero que entra y sale en su negocio. Hacer un flujo de caja es una herramienta fundamental. Es decir, estoy dando contenido de valor. Y cuando doy contenido de valor, pues las personas van a preguntar solas: Aldo, ¿y puedes venir a mi empresa para ayudarme a hacer el flujo de caja? Y entonces allí estaríamos concretando una venta. ¿O qué tal esas personas que enseñan en las redes sociales, por ejemplo, un carpintero que enseña a hacer un mueble? O esas personas que enseñan a resolver problemas o a instalar, por ejemplo, un tomacorriente, un enchufe, y al final entonces nosotros los vemos por aprendizaje, pero terminamos llamándoles para que vengan a instalar la brequera de nuestras casas. Y de eso se trata vender sin vender, sin el típico comercial en el que yo digo 10 de 10, todo 100 puntos, todo 20 puntos. No. Se trata de cada vez ser más orgánicos y de precisamente sugerir por qué nuestros productos tienen un diferenciador. Ahora bien, muchos cuando me llaman a dictar conferencias, cursos o talleres de venta en sus negocios, me dicen: Aldo, lo que pasa es que en mi empresa la fuerza de venta son 10 personas. Entonces la charla es para los 3 gerentes de venta, los 2 supervisores y los 10 vendedores. Y allí estamos cometiendo el principal error que tenemos. El proceso de venta dentro de una corporación, dentro de una pequeña y mediana empresa, dentro de un restaurante o dentro de una heladería, tiene que ver sencillamente con el 100% del personal que allí labora. Desde la junta directiva, el vigilante, la señora de limpieza, los vendedores, la administradora, contabilidad, porque al final todos estamos involucrados en un objetivo o en una meta que confluye en la entrega de un producto. Y ese producto tiene que ver con muchos procesos en los cuales todo el equipo humano, todos los colaboradores están involucrados. Lo que quiere decir que si yo solamente me enfoco en los vendedores y, por ejemplo, no me enfoco en que la persona de recepción o el vigilante, que es la primera impresión que tiene una persona cuando llega a un negocio, dé un servicio premium, ofrezca un servicio de calidad, pues estoy perdiendo gran parte del proceso de venta, porque la venta va amarrada a la atención eficiente del cliente, porque cuando un cliente se siente satisfecho, llama a sus amigos y le dice: mire, contrate a Pedro, a Juan o vaya a este restaurante que es el mejor de todos. Pero si nosotros no entendemos que el proceso de venta va mucho más allá de los vendedores y que tiene que ver con todo el equipo humano, pues estamos capacitando de forma incorrecta a todos los colaboradores, que son quienes en realidad se involucran en ese proceso de venta. Por eso,
Todos dentro de una empresa están involucrados en el proceso de venta. El chofer, el que reparte, el que cobra, el vigilante, la señora de limpieza. De allí que entender el proceso de ventas como un todo va mucho más allá de aquello que yo puedo creer. El proceso de ventas es un proceso que debe buscar la maximización de la eficiencia. Vender implica entender a mi comprador. Vender implica hacer las cosas todos los días de una mejor manera. Vender tiene que ver con planificar, con hacer una agenda, con recordar cuántas personas nos escribieron en el WhatsApp y hacerle un seguimiento para cerrar la venta. Recuerdo esta semana que alguien me preguntase porque si necesitaba un producto y le dije confirmado, mañana nos vemos, y ha pasado una semana y no me ha vuelto a contactar para cerrar la venta. Entonces a veces nos quejamos porque no estamos vendiendo, pero resulta que no es que no estamos vendiendo, es que no somos buenos cerradores, es que no recontactamos al cliente, es que no vemos los mensajes, digamos, que nos han dejado hace 5 semanas. Es que no respondemos de forma eficiente los direct de Instagram. Es que no nos damos cuenta que los clientes nos han enviado un correo electrónico, por ejemplo. Entonces, las herramientas, el WhatsApp y las comunicaciones han ido evolucionando, pero también uno tiene que evolucionar en la forma en cómo responde, cómo llama el cliente. Entonces, al final, venden en una empresa el 100% de la nómina. Y la gran pregunta es, ¿qué vendemos? ¿Qué estamos vendiendo en nuestros negocios? Si yo preguntase qué vende Coca-Cola, por ejemplo, muchos dirían refrescos, muchos dirían que vende cafeína, algunos dirían que venden una bebida refrescante. Pero ¿es en realidad eso lo que vende Coca-Cola? Y la respuesta, claro está, que eso es lo evidente, lo intrínseco. Y lo que en realidad debemos buscar en las marcas es esa simbología que está detrás. Por ejemplo, McDonald's vende felicidad, McDonald's vende sonrisas, McDonald's vende momentos agradables, McDonald's vende fast food, vende rapidez. McDonald's vende, digamos, la posibilidad de conectarnos a través del olor marketing con un producto que automáticamente me genera hambre. Entonces, ¿qué vende Coca-Cola? Coca-Cola vende a través de sus comerciales familia, vende cariño, vende precisamente el entender que a través de su mascota, como es los osos, nosotros sentimos ternura, por ejemplo. Entonces, Coca-Cola vende un producto que va mucho más allá de lo explícito y no vende descalcificación de los huesos, por ejemplo. Tampoco vende azúcar, ni diabetes, ni nada que tenga que ver, sino que tiene un mensaje intrínseco que ha creado cosas en los venezolanos y en los latinoamericanos, como por ejemplo que hallaca sin Coca-Cola no es hallaca. Yo sé que usted lo respondió allá desde su casa. O imagínense comerse un pasticho o una lasaña con un jugo de lechosa, con un jugo de guayaba. No combina, ¿verdad? Y eso es lo que ha logrado Coca-Cola precisamente. Que nosotros desde que escuchamos el tss, ya automáticamente el paladar sabe que nos estamos conectando precisamente con una bebida que es refrescante, que viene entonces a satisfacer necesidades. Y cuando una marca logra eso, logra precisamente trascender en el tiempo. ¿Cuánto? Más de un siglo, que es lo que lleva Coca-Cola. Más de 100 años, que es lo que lleva esta gran marca. O más de 108 años que lleva Farmatodo haciendo las cosas bien. O lo que ha pasado, por ejemplo, con marcas como Apple, que venden dentro de su proceso de venta, por ejemplo, pertenecer, que es algo que todos queremos tener. Entonces, hoy adicionalmente a estudiar un proceso de venta sencillo, nosotros estamos estudiando también lo que es las neuroventas, es decir, la unión de la neurociencia y la psicología para vender más. ¿Cómo hacemos entonces para nosotros a través del proceso de neuroventas, de los botones de la venta, de entender que 85% de la gente no sabe lo que quiere y que yo debo mostrarle? Es más, nosotros no sabíamos que necesitábamos este equipo. Nosotros no sabíamos que necesitábamos una extensión del brazo como el celular. Y precisamente Steve Jobs,
que es uno de los más grandes emprendedores que ha tenido la historia moderna, pues fue capaz de mostrarnos los smartphones o teléfonos inteligentes para entender que podemos tener una supercomputadora que nos puede aminorar la cantidad de horas laborales. Así ha llegado algo que no sabíamos que necesitábamos, como es la inteligencia artificial. Entonces, las neuroventas es ese proceso a través del cual nosotros podemos persuadir al cliente, saber si su emoción se agita, saber si tiene una respiración mucho mayor. Es un proceso a través del cual nosotros en las neuroventas podemos persuadir a nuestros clientes para lograr aumentar las ventas, para lograr que nosotros podamos llevar a nuestros clientes hasta el lugar que nosotros querramos. Entonces, Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarik, es un libro que les recomiendo que se puedan leer, al tiempo de recomendarles que se suscriban a nuestro podcast, que se suscriban a todas las redes sociales, @AldoPisoContrerasS, donde siempre estoy subiendo información relacionada con economía, finanzas, ventas, empresas, emprendimiento. Entonces, las neuroventas es un proceso a través del cual las empresas pueden desarrollar un guión de venta que vaya completamente localizado y focalizado en atacar al cliente y en poderlo llevar hacia el terreno que nosotros querramos. Cuando un vendedor pasa de ser un vendedor para convertirse en un neurovendedor, el esfuerzo de ventas es cada vez menor. Se vende de una forma mucho más sencilla. Vender además se vuelve un proceso más dinámico, más orgánico, y también se vuelve un proceso menos tedioso, en el que repetir y repetir y repetir se queda de un lado, porque empiezo a entender cada cliente de una forma completamente distinta. De allí que en las neuroventas la persuasión forma cada vez más, digamos, dentro del contenido de ese diálogo que nosotros hacemos. Está cada vez más presente ese diálogo para entender que la otra persona es una persona que reacciona psicológicamente a ciertos estímulos, a ciertas palabras o a ciertas frases que yo puedo decirle. Por eso, utilizar, por ejemplo, el lenguaje diferenciado, un lenguaje para hombres y un lenguaje para mujeres, será supremamente importante a la hora de estar dentro de las neuroventas. Un neurovendedor es una persona que se esfuerza cada vez menos porque su mensaje o su lenguaje llegue a cada uno de los clientes. Un neurovendedor precisamente es una persona que entiende que las técnicas de persuasión funcionan. Cuando sabemos que una persona se emociona, por ejemplo, por un vehículo, o cuando hacemos o sabemos que una persona se emociona porque dentro de un inmueble hay una piscina o una parrillera, nosotros lo que debemos hacer es seleccionar quién es el tomador de decisiones dentro de ese proceso de venta que estoy haciendo e inspirarlo y llevarlo hacia ese cuadrante en el cual pues yo debo vender. Mover las manos, gesticular, mirar a la persona a la cara y darle la mano, llamar a la persona por su nombre, emocionar a la chica, sobre todo cuando entran a una tienda de zapatos para medirse 10 pares de zapatos y después voltearse y decir muchas gracias, mañana vengo, es parte del proceso de venta para no dejar ir a ese cliente, para entenderlo desde un principio. ¿Ustedes recuerdan ese vendedor que lo perseguía uno por toda la tienda, el que uno sentía los ojos aquí y uno casi que quería salir corriendo? Bueno, eso es una técnica de ventas que hoy no se usa. Cuando nos sentimos muy bien atendidos, el producto puede ser medianamente de baja calidad, aunque hoy por hoy en la mayoría de las partes o en la mayoría de los lugares los productos han ido mejorando. Tienen gerencias de productos, tienen supervisiones de calidad, pero en muchos lugares lo que cada vez va disminuyendo es el servicio y la atención al cliente. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos, por ejemplo, en Colombia? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en lugares como Brasil? Pero ¿cómo nos sentimos en contraprestación en otros lugares como en Francia, por ejemplo, en donde los franceses solamente hablan en francés y usted les puede hablar en español o en inglés y muchas veces no responden?
Esto tiene mucho que ver con el proceso de ventas y cómo logramos entonces que nuestros clientes, pues en ese 70% del trato humano, se sientan a tal punto que quieren volver y quieren recomendarnos. No solamente una recomendación orgánica que yo pueda hacer etiquetándolos en Instagram o etiquetándolos en el WhatsApp o WhatsApp Business, sino en una reseña en Google Maps, por ejemplo, que es lo que se utiliza mucho en el planeta, pero que en ciudades pequeñas lo que se utiliza es contarle a Carlos, Pedro y María que vaya a ese negocio. Entonces, ya para llegar al final de este episodio del podcast que hemos titulado Vender o Morir, tiene que ver precisamente con aquello que nosotros hacemos para concretar ventas, que va desde el perfume que nos colocamos, cómo nos vemos para nuestros clientes, qué hacemos para obtener un servicio postventa que cada vez sea más eficiente, cómo hacemos para entender que cada uno de los clientes va por una cosa completamente distinta, cómo en conjunto en cada una de nuestras empresas elaboramos un guión de venta en el que en un restaurante, por ejemplo, y con esto cierro, le podamos decir a nuestro cliente: hola, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy Aldo, bienvenido, primera vez que nos visita. ¿Le puedo hacer una recomendación? Usted ya sabía de nosotros, por dónde nos conoció. Porque muchas veces esta persona ya ha visto todo el menú en Instagram y entonces viene yo quiero una pasta boloñesa, y nosotros empezamos a hablarle de la pasta más cara, que es la marinera, que es la que vale 40, 50, 60 dólares, y resulta que la persona venía por la promoción del día. Entonces, entender al cliente forma parte fundamental y esencial de lo que es las nuevas ventas. Por eso, Vender o Morir ha sido el título de este episodio del podcast y nos veremos en una próxima oportunidad para seguir hablando de economía, finanzas, negocios y dinero. Quiero que ustedes me comenten si son vendedores o si han estado involucrados en procesos de venta y cómo está la atención y el servicio al cliente en cada una de sus ciudades. Nos vemos en una próxima edición. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Anita. Finanzas y economía en la palma de tu mano.